Hola amigos, bienvenidos a su canal Jesús en mi hogar. Hoy nos acompaña una persona muy querida por todos nosotros, una persona que es para nosotros un siervo de Dios. Hace mucho tiempo que lo habíamos invitado, pero tiene una agenda muy ocupada, así que gracias a Dios está aquí. Y queremos decirle bienvenido, hermano Abraham Sánchez. Muchas gracias, para mí es un privilegio estar aquí. Jesús en mi hogar. Amén. Muy ingenioso nombre para un programa. Qué bueno. Cuando veo los videos que ustedes suben me quedo admirado y me pregunto, ¿y cómo yo voy a estar aquí en presencia de esos dos sabios y teólogos que ustedes tienen, Marcos y Ángel? La gloria sea para Dios. Muy bonito programa, me agrada bastante y es un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno, porque hace mucho que lo habíamos invitado, hermano Abraham, pero entendemos. Queremos, antes de hablar de un tema súper interesante, así que le invitamos que se queden hasta el final porque vamos a hablar de Daniel 11. Pero hermano Abraham, algunas preguntitas, ¿verdad? Sí, para ir familiarizándonos. ¿Desde cuándo usted es adventista del séptimo día? ¿Cuánto tiempo tiene usted estudiando las Sagradas Escrituras? Bueno, desde cuando yo tuve el privilegio de nacer en un hogar adventista. Mis padres son adventista de varias generaciones. Yo soy adventista de cuarta generación. ¡Wow! Sí, y me crié en el Evangelio. Hemos tenido oportunidad de estudiar la Biblia, tratar de profundizar en ella. Y el Señor nos ha permitido comprender un poco de las Escrituras. Qué bueno, Abraham. Y ya antes de entrar en materia, de todos los temas que hay, ¿cuál es el que más le llama la atención? Que usted dice como, wow, este me impacta, o este es uno de los que más me impacta. Bueno, quizás el tema más impresionante de las Escrituras, a mí me fascina, es el tema del Evangelio, la vida de Jesús, lo que Él puede hacer en nosotros, lo que podemos alcanzar en Él, la salvación. Y obviamente un tema fascinante es el tema de las profecías, que aunque mucha gente no lo ve así, las profecías son un tema evangélico, están centradas en el Evangelio. El estudio de la profecía es un desglose del Evangelio visto en la panorámica de la historia. Y entonces el que se interesa en estudiar sobre el Evangelio y alcanza a comprender y a profundizar en las profecías, va a haber una estrecha relación entre el Evangelio y las profecías. El Señor Jesús, el Evangelio presente en cada etapa de la historia. Amén. Usted sabe que hay muchas personas que le tienen miedo a eso, estudiar Daniel y Apocalipsis. Sí. No debemos tenerle miedo, son libros para iluminarnos y para darnos esperanza. Mucha gente cuando hablan del Apocalipsis dice, wow, la catástrofe, el fin. El fin tiene que venir, pero el fin no es para nuestra destrucción, sino para los impíos. Y nosotros no tenemos que ser impíos. Exacto. Sencillamente tenemos que elegir la salvación que el Evangelio nos trae. Amén. Y eso nos da esperanza. Claro que sí. Usted sabe que a mí me llama mucho el libro de Daniel, pero especialmente el capítulo 11. Así que vamos a tratar de hacer esto en dos partes. Esta sería la primera, así que no te pierdas la segunda. Hermano Abraham, en el libro Eventos de los Últimos Días, hay un párrafo que cuando yo lo leí me impactó, sobre todo porque no entendía la última parte. Y quizá hay muchos de nuestros hermanos que están igual que yo. Dice, el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Eso es ahora. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Y yo decía, cuando me ponía a leer Daniel 11, pero no entiendo nada. ¿Cómo yo puedo saber que algo está llegando a su cumplimiento final si yo no entiendo ni siquiera el principio? Por favor, ayúdenos. Bueno, el capítulo 11 de Daniel realmente es un verdadero desafío. Te lleva por etapas de la historia necesariamente. Tú tienes que conocer la historia.
Y el libro de Daniel todo es un libro histórico. La profecía realmente es historia. Es una fase de la historia que te enfoca, te lleva por los temas bíblicos, por el desglose del plan de la salvación. Hablar del capítulo 11 es tratar una de las 5 series proféticas que hay en Daniel. 5, ¿verdad? Porque está el capítulo 2. En Daniel hay libros, hay capítulos que son estrictamente proféticos, es decir, que te llevan por la historia, cumplimientos que se van dando de reyes a reyes, y hay otros que son historia para fortalecerte y para hacerte comprender en lo que tiene que ver con los eventos que se van a cumplir de manera precisa. Por ejemplo, el capítulo 2 es la primera serie, pero ya el capítulo 1 te viene hablando de la preparación que debe tener quien va a pasar por esos episodios. Okay. Entonces ahí te da lecciones. Esas son partes como leccionarias de la profecía. Después te entra en la profecía propiamente, y eso es el capítulo 2, te da un reino, otro reino y una secuencia de reinos. Entonces después viene el capítulo 3 y 4 y 5 y son lecciones. Hay más lecciones o capítulos que son lecciones para que en nuestra vida sepamos cómo fortalecernos, cómo pasar por pruebas como parte del pueblo de Dios, porque todo es por las pruebas que pasa el pueblo de Dios al confrontarse con los imperios. Fíjate tú que el pueblo de Dios en la mayoría de su tiempo fue esclavo. Y tú dirás, ¿y cómo el pueblo de Dios es el pueblo más esclavo de la historia? Dios pone a su pueblo en contacto con el mundo, con los imperios, para que los imperios del mundo lleguen a conocer el Evangelio. Las etapas más importantes del pueblo de Israel, bueno, Israel nació como un pueblo esclavo, Abraham, después vino Jacob, y sus hijos fueron llevados a Egipto, y ahí salió un pueblo formado. Egipto conoció el Evangelio por medio del pueblo allí. Posteriormente Babilonia, y allí ese imperio conoció del Evangelio, pero el pueblo de Dios siempre ha sido sufrido. Parece que le toca igual que a Jesús. Jesús vino a este mundo y por medio del sufrimiento nos trajo el Evangelio. Y el pueblo de Dios tiene que pasar por la misma experiencia. Bueno, pues ahí tienes el capítulo 2. Después llega, digamos, el capítulo 7. Ya entra en materia profética de una secuencia de imperios y cómo viene el desenlace. El capítulo 8 viene siendo la tercera serie profética, ¿verdad? Después en el capítulo 9, que es una continuación del capítulo 8 y 9, son 2 capítulos diferentes y son visiones distintas, pero son un mismo tema. Es una misma secuencia temática. El capítulo 8 y el capítulo 10. Dados en distintos momentos, algunos dicen que mediaron algunos 10 años entre el capítulo 8 y 9. Sin embargo, se continúa el mismo tema. Uno explica el otro. Y posteriormente llega el capítulo 10. Es la última visión de Daniel. Tú dirás, pero ¿no es el capítulo 11 la última visión y después viene el 12? No. Si te das cuenta, el capítulo 11 no comienza una visión. Realmente comenzó en el capítulo 10. Ok. Sí. Es decir, que cuando tú vas a tratar a Daniel 11, vas a estar inconexa del contexto de la profecía si no comienzas a leer el capítulo 10. ¿Sí? Así que si nosotros vamos a entrar, y como el tiempo yo sé que va a ir rápido, si vamos a entrar en el entendimiento del capítulo 11, tenemos que hacer una observación lo más rápido posible del capítulo 10. Y vamos a descubrir cosas interesantes. Pues creo que tú me vas a tener que ayudar en la lectura. Oh, claro, perfecto. Y yo te voy parando, ¿sí? Sí, excelente. Vamos a hacerlo así. Muy bien. Capítulo 10, verso 1. Ok. Nos ubicamos en el año 536 antes de Cristo, 535. Ok. Antes de Cristo. Voy a leer en Daniel, capítulo 10, a partir del verso 1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. Y la palabra era verdadera, y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión.
Continúo. Sí, continúa, por favor. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. 3 semanas. ¿Esas 3 semanas serán sábado, sábado, sábado? ¿Será que él comenzó ese ayuno en sábado? No sabemos, pero fueron 21 días, ¿verdad? Okay. Y uno se le ocurre decir, bueno, pues hubo 3 sábados ahí en esas 3 semanas, ¿verdad? Sí. Pero eso es, digamos que de pronto es una ocurrencia. Lo que sí sabemos que fueron 15. Bueno, 21 días. 21 días, sí. Sí. Sí, 21 días, perdón. Entonces el versículo 3. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estando yo a la orilla del gran río Hidekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Vamos a hacer una pausa aquí. Fíjate que aquí se le va a dar una descripción de un personaje sublime a Daniel. Él ve a Dios o a Jesucristo. Él, para esta importante visión, ve una descripción, una imagen de la gloria de Dios. Pocos profetas han tenido una revelación tal en la cual ven figuras que representan a Dios. Como se va a describir ahí, vamos a continuar la lectura. Entonces leo ahora Daniel 10 y continúo en el 6. Su cuerpo era como de virilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como de color bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Maravilloso. Como el estruendo de una multitud. Esas descripciones no te dejan otra conclusión de que era una descripción de Cristo glorificado o de Dios. Cristo en su condición de Dios. ¿Sí? Ok, entonces ahora voy al versículo 7. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo, y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó, e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Esa mano que ahora le tocó fue la mano de un ángel. Él acababa de ver a Cristo, ¿verdad? Este marco es muy importante. Esta figura así tan gloriosa que ve Daniel nos introduce en el marco del santuario y sabemos que esta visión aspira a llevarnos al lugar santísimo del santuario. Allí está la gloria de Dios. Cuando él miró, él estaba mirando hacia el lugar santísimo. Recuerda que el objetivo de esta visión es llevarnos al tiempo del fin. Y cuando estamos hablando del tiempo del fin, estamos hablando del contexto del santuario en su segunda parte, que es el lugar santísimo, ¿verdad? Entonces, por eso él le aparece esta figura que, como ya hemos dicho, es nada menos que Cristo en su condición de Dios y también en su condición de intercesor, como está en el lugar santísimo, ¿verdad? Pero ya en la intercesión final. Esta base pues nos va dando fundamento para tratar lo que es el objetivo de toda esta visión. Todo lo que se viene narrando y la cadena de reyes que se van a dar a través de toda la historia quiere llevarnos a destacar el momento del tiempo del fin. Muy bien, así que vamos a continuar allí en ese verso 10, cuando entonces aparece una mano que le toca después que él quedó totalmente vencido por la visión.
echado a tierra como muerto. De paso, debo decir que Daniel pasó por la experiencia de quedar sin fuerzas, sin ánimo y sin hálito, como si estuviera muerto. Es posible que cuando el Señor le revela a un profeta una visión, algo que le quiere comunicar, esa persona pierda como algunas funciones vitales, digamos, por ejemplo, que deje de respirar y que quede sin fuerza. Hay casos de, por ejemplo, Daniel, de manera concreta, que recibió visión y ¿qué le pasó? Quedó sin respirar. Dice él que perdió el aliento, perdió toda su fuerza, estaba como desmayado. Esos asuntos, así como algunos le llaman fenomenológicos, parecen impactar a mucha gente, pero son realidades bíblicas y se dan con los profetas. Wow, qué interesante, no sabía eso. Entonces voy a leer ahora el versículo 11. Estamos todavía en el capítulo 10. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras esto hablaba conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y quedé allí con los reyes de Persia. Fíjate tú qué escena se describe aquí. ¿Quién fue ese ángel que vino? Bueno, se entiende que Gabriel, que es el ángel principal del cielo, el ángel que tiene a cargo la comunicación entre el cielo y la tierra del plan de la salvación, de dar los mensajes más principales. Le apareció a María para anunciarle el nacimiento del niño Jesús, su embarazo. Sí. Después le apareció al mismo José y apareció en muchos momentos a Juan. En el Apocalipsis vemos que este ángel le aparece y le da revelaciones. Es decir, que es el ángel que es protagonista, el que comunica a los personajes terrenales el mensaje de Dios y es el líder, vamos a decir. Esa posición que él ocupa quizás la ocupó el mismo Lucifer en su momento antes de caer. Okay. Pero ahora el que está lidiando esas cosas tan importantes, sobre todo en la etapa del Evangelio, es este ángel Gabriel. Es el que se le acerca a Daniel y lo fortalece y le dice: no temas, ponte de pie y sé valiente, ¿verdad? Porque va a recibir un conocimiento, una luz. Pero fíjate que Daniel estaba preocupado por las cosas que iban a suceder y hizo un ayuno de ¿cuántos días? 21 días. 21 días. Y a Daniel se le van a revelar asuntos trascendentes de la historia. Podemos decir que esto es lo que se llama la geopolítica, la lucha por el dominio de los poderes universales. Y hay una revelación importante aquí. ¿Quién está detrás de los poderes de la tierra? Satanás. Sí, porque ¿cuáles son los príncipes de lo que habla aquí? Estábamos en el versículo 13, que dice: más el príncipe del reino de Persia. Tú dirás, ¿y quién es el príncipe del ejército de Persia? Será el rey de Persia. Cuando tú lees con atención te das cuenta que es más que un hombre. Porque mira, el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿A quién se le opuso? A Gabriel. Un ángel poderoso. El ángel más poderoso que hay en el cielo. ¿Y tú crees que un rey de Persia va a salirle al frente a luchar durante 21 días con el ángel? No, ni un segundo. Así que el príncipe de Persia aquí es una potencia demoníaca que está dirigiendo el reino de Persia. Y después tiene que ir a esa misma confrontación con el príncipe de Grecia. Es decir, que el ángel Gabriel, quien tiene a cargo comunicarnos las grandes verdades
de la profecía está luchando con potestades demoníacas, que se mencionan como potestades que dirigen los reinos. Hay una lucha espiritual detrás de cada confrontación, de cada guerra, de cada conflicto. Y fíjate también que Gabriel, aunque es un ángel con una autoridad especial y con mucho poder, es confrontado con un ángel del batallón demoníaco que es demasiado poderoso hasta el punto que él no puede con él. Vamos a leerlo ahí. El 13, repito. Sí. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí Miguel, uno de los príncipes, vino para ayudarme. Uno de los principales príncipes es Miguel. ¿Y quién es Miguel? Jesús. Miguel es Jesús. La palabra Miguel, el sustantivo Miguel, se refiere al que es igual a Dios. Miguel. Ok. Sí, y ese es Jesús. Fíjate tú que, ¿quién era que estaba confrontando al ángel Gabriel? Era el mismo Lucifer. Y el ángel Gabriel no pudo dominar a Lucifer. Y tú te dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Acaso no es Lucifer un ángel caído? Fíjate, los ángeles caídos, aunque son caídos, todavía tienen potestad y tienen autoridad. Entre los ángeles existe un escalafón de autoridad y de mando. Y parece que Lucifer, en cierta medida, no ha perdido su poder y el escalafón de grados entre los ángeles todavía como que se conserva. Hasta el punto que el mismo Gabriel necesitó ayuda y tuvo que venir un general superior. Amén. Ese general superior era Miguel, Jesucristo mismo. Y entonces él pudo continuar. ¿Cuántos días tenía ese ángel tratando de llegar a Daniel para comunicarle todo este mensaje del capítulo 10, 11 y 12? Que es una sola visión. 10, 11, 12 es una visión. 21 días. Una batalla demoníaca en el aire por 21 días. Hasta que tuvo que venir Miguel a resolver ese problema. Pero qué preocupación tenía Lucifer de que esa profecía no se diera. Esa profecía desenmascara totalmente a Satanás. Y él no quería que se hiciera esa revelación. Y ya Daniel había recibido varias revelaciones anteriormente. Así que esta era más importante, porque déjame decirte, las profecías de Daniel son una misma profecía. Es el principio de repetición y ampliación y adición, añadir algo más a cada profecía. Es decir, que la profecía del capítulo 2, después pasa al capítulo 7 más ampliada, la del 7 pasa al 8 con algunos detalles que amplían, y así la del 9, y después pasa el capítulo 10, 11 y 12, que es la última visión, pero que va a ampliar las anteriores. Es la misma visión a la cual se le van añadiendo más detalles para que en el futuro pudieran comprenderse. El libro de Daniel no se iba a entender en su tiempo, pero se iba a entender en el tiempo del fin. Esto debe llegar al tiempo del fin, y el tiempo del fin es el tiempo de la última derrota de Satanás. Y eso es lo que Satanás no quiere que se sepa. Y es bueno que nosotros sepamos que como personas estamos involucrados en esta batalla. En la batalla de vencer. La victoria no solamente es histórica. No es que Dios triunfa sobre el mal. No es solo que Cristo en la cruz sentó la derrota de Satanás, sino que cada uno, por el mismo sacrificio de Cristo, puede vencer, porque tenemos cada uno una lucha interior. Y en el capítulo 11 nosotros vemos cómo también, además de los aspectos históricos de la victoria, está la victoria individual de cada uno. Pero vamos a continuar en el mismo capítulo 10, ¿verdad? Ya estamos viendo el verso 13, continuar al 13, 14, ¿sí? Ok, voy al 14. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Los postreros días, ¿cuáles son? Los del tiempo del fin, es una expresión, los postreros días, los últimos días.
se traduce de distintas maneras, el tiempo del fin y de otras maneras, y aunque la fraseología cambia, en el idioma original es la misma expresión. Los traductores bíblicos a veces nos crean un problema, traducen una misma frase con distintas palabras. La oración parece distinta. Ok, porque la visión es para esos días. Para esos días. Dice el 15, mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé, y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. ¿Cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. No me quedó aliento. Se le cortó la respiración. ¿Te imaginas tú un hombre por minutos, muchos minutos, horas, quién sabe, sin aliento? Wow. Pero estaba vivo. Pero esa fue la forma como Dios quiso captar toda su atención para comprender y para quedar debidamente impresionado. Dios hace con los profetas conforme al pacto que cada profeta hace con Dios. Los profetas tienen un pacto con Dios, que tienen que hablar lo que Dios dice y tienen que tener mucha atención, y Dios capta su atención de distintas maneras, aunque tenga que ponerlo como si estuvieran muertos. Y así Daniel captó lo que Dios quería. Toda su atención estaba concentrada en quien le estaba hablando. Voy al 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo. Cualquiera quiere que le digan así, es muy amado. Tú eres muy amado en el cielo. ¿Qué privilegio tenía Daniel? Era un hombre amado en el cielo. Maravilloso. Esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti ahora? ¿Sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Así que a él le dieron un permiso para ir a comunicar el mensaje a Daniel y tenía que volver a la guerra con el príncipe de Persia. ¿Sí? Todo gobierno tiene un consejo directivo y un rey que es el que decide todo, pero en esas juntas hay demonios como hay ángeles y están iluminando las mentes, o en el caso de los ángeles caídos, contrariando las mentes para que tomen decisiones perversas que dañen al pueblo de Dios principalmente y que dañen a gente. Es un aparato de manipulación para matar, para destruir. Los poderes cuando están en manos de los hombres y los ángeles interviniendo allí. Y esas luchas se estaban dando en este caso. Wow. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Cristo es el príncipe que siempre está defendiendo a su pueblo. Y Gabriel tenía a Cristo como su general y su ayudante principal en la batalla. Y entonces estamos llegando ya ¿a cuál verso? Al 1 del 11. Estamos entrando al capítulo 11. Ajá. Y como dice, y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Dice el 2. Darío el Medo es un personaje enigmático. En la historia a veces hasta lo niegan, o sea, como que no hay muchos datos de él. Pero Darío fue el primero que asumió el reino cuando Ciro conquistó a Babilonia. Ciro no
no comenzó él a gobernar directamente. Como Darío era ya un rey adulto y se habían combinado rey persa y rey medo, entonces él, como era de más experiencia y más adulto, aunque el estratega era Ciro, él era el estratega, en realidad él era el conquistador, pero le cedió el lugar a Darío, quien gobernó por 2 años. Estamos hablando ya del año 539, 538, antes de Cristo. Voy a leer entonces ahora el versículo 2. Vamos a entrar al versículo 2. Ya estamos entrando en materia del capítulo 11. A ver hasta dónde lo llevamos. Vamos a ver. Entonces Daniel 11:2. Y ahora yo te mostraré la verdad. He aquí que aún habrán 3 reyes en Persia, y el cuarto se hará de grandes riquezas más que todos ellos. Y aquí tenemos que hacer una pausa porque aún habrá 3 reyes. ¿A dónde? En Persia. En Persia. Empezamos con quién. Recuerda que con Ciro, bueno, ya hablamos de Darío, pero después está Ciro, después viene un hijo de Ciro. Estos 3 reyes son Cambises, Esmerdi y Darío I. Son estos 3 reyes. El segundo fue un falsante que usurpó el reino, haciéndose pasar por hijo, pero no duró ni un año en el poder, y después vino Darío I, que fueron los 3 reyes que se mencionan. Y después menciona un cuarto, ¿verdad? Ese cuarto es Jerjes I. Ese Jerjes de Esther. Ese Jerjes es el de Esther. En la Biblia lo llaman Asuero. Ajá. Y se hizo poderoso y conquistó un territorio vasto de todo el imperio. Ensanchó el imperio hasta términos territoriales inmensos. Ok. Sí. Ese es Jerjes. ¿Y qué más dice el verso 3? Sí. Entonces, bueno, el 2 termina: y al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Ese es Jerjes, que combatió a Grecia. El 3: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Bueno, ese rey es Alejandro Magno. Ya ahí salta al imperio griego. Hay una cantidad de reyes menores ahí, pero como la profecía no te va a entrar en detalle reyes por reyes, a veces te da saltos, pero cuando te habla ya de ese rey que se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará a su voluntad, se trata aquí de Alejandro Magno, hijo de Filipo, y estamos ya por el año 336 más o menos antes de Cristo. Era un hombre joven, de algunos 20 años, pero se hizo conquistador del mundo. ¿Sí? Sí. Versículo 4. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Naturalmente que Alejandro, el fundador del imperio griego, que se hizo grandísimo, hizo un imperio grande, resultó que él no pudo dejar su reino a un hijo, sino que sus 4 generales se repartieron el imperio. No tuvo hijos. Lo mataron niños. Los generales lo acabaron y se repartieron el reino. Los 4 generales, yo creo que tú te sabes, los 4 generales que se repartieron el reino, ¿verdad? Casandro, Lisímaco, Seleuco y Ptolomeo. Esos fueron los famosos 4 generales, que en otra profecía anterior se hace alusión a lo mismo. ¿Sí? Así que tenemos ¿qué fue lo que pasó? Porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos, de los que pudieran ser hijos de él. Dice el 5: y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él, y se hará poderoso, su dominio será grande. Bueno, aquí hay que entender que la profecía del capítulo 11
tiene menos símbolos que las profecías anteriores del capítulo 2, el capítulo 7, el capítulo 8, el capítulo 9. Son términos simbólicos lo que se maneja en esa profecía, pero esta profecía te va dando detalles literales, te va de reyes en reyes. Y no son símbolos, son personajes que se van sucediendo en el poder. ¿Sí? Entonces, aquí cuando te dice, y se hará fuerte el rey del sur, el sur, aquí te va a comenzar a hablar de geografías, de puntos geográficos. El rey del sur es el rey de Egipto. Los personajes principales aquí son el rey del sur y el rey del norte. Esa geografía es en torno a Jerusalén. Se refiere al norte de Israel, de Jerusalén, y el norte y el sur de Israel. El sur de Israel es Egipto. Todo Egipto. Egipto fue un poder, fue una región que se hizo grande y fue la región más fructífera, más grande del imperio griego, naturalmente después de Alejandro. Eso es el rey del sur. Y el rey del norte, Siria, donde estaba la dinastía seleucida. Ellos se dividían el nombre como en una ocasión uno era Antíoco y después que venía un hijo se llamaba Seleuco. Así estaban los seleucidas y Antíoco y se van sucediendo en el trono, en el dominio del poder del reino, que aquí se llama rey del norte. El rey del norte y el rey del sur se mantuvieron en un conflicto constante por siglos. Cuando uno conquistaba al otro, entonces en el medio estaba Israel y Israel estuvo cautivo tanto del rey del norte como del rey del sur. Cuando el rey del norte dominaba sobre el rey del sur, pues Israel era esclavo del rey del norte. Okay. Y cuando el rey del sur dominaba sobre el rey del norte, le estoy diciendo bien. Sí, entonces Israel era esclavo de ese, siempre era esclavo. Sí, estaba en el medio. Israel nunca fue una nación exactamente libre. Después de Babilonia, después del cautiverio de Babilonia, jamás fueron exactamente libres. Eran esclavos de un imperio o de otro. Aunque tenían como a veces cierta libertad, como decir, como un tipo de gobierno libre asociado, pero siempre eran dependientes. Entonces, estamos aquí, se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él. Y aquí estamos hablando ya de Ptolomeo Sotero I, que era rey de Egipto. Y estamos hablando de Seleuco, que era rey del norte, que comenzaron las batallas entre ellos. Bien, leo entonces en el 6. Al cabo de años harán alianza, y la hija del rey del sur vendrá rey del norte para hacer la paz. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él, ni su brazo, porque será entregada ella. Y los que le han traído, asimismo su hijo, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Bueno, aquí se da un conflicto en el cual hay también como algo amoroso envuelto. Tú sabes que Seleuco I tenía una esposa que se llamaba Laodicea o Laodice. Él, en honor a su esposa, fundó la ciudad de Laodicea. Después en Apocalipsis encontramos una de las ciudades de las 7 iglesias que es Laodicea. ¿Se refiere a esa ciudad? Okay. Sí. Hubo varias Laodiceas. Realmente era como una especie de dinastía. Así como hubo varios Seleucos, varios Antíocos. Hubo varias Laodiceas, exactamente 3. Y hubo distintas ciudades que recibieron nombres en honor a esas mujeres, reinas. Y le ponían Laodicea en honor a Laodice, primera, segunda y tercera. Pues fíjate que los conflictos entre el rey del norte y el rey del sur en un momento los llevaron a hacer alianza y el rey del sur llegó a una alianza con el rey del norte y trajo a su hija para casarla, para fortalecer esa alianza. Pero el rey del norte tenía una esposa que se llamaba Laodice. Y él tuvo que relegar a Laodice para poder casarse con la hija del rey del sur, que se llamaba Berenice. Y
resultó que hicieron un matrimonio y tuvieron hijos y todo eso. Pero con el tiempo el rey Seleuco fue relegando a Berenice y trajo otra vez al palacio a la Odisea y su hijo. Pero entonces la Odisea, para garantizar que la sucesión del reino no fuera de Berenice, del hijo de ella, envenenó a su esposo, a Seleuco, mató a Berenice, mató a su hijo y mató todo el séquito que ella había traído de Egipto, los mató a todos. Ay, mi madre. A eso se refiere aquí el verso 6. Al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz entre los dos reinos. Pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él ni su brazo, porque será entregada ella y los que la habían traído, asimismo su hijo y los que estaban de parte de ella. Ya tú sabes, eso fue una matanza ahí. Terminó ella garantizando la sucesión del reino seleucida en manos de su hijo, en lo que nos va a introducir el verso 7. Entonces, verso 7. Pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono, y vendrá con ejército contra el rey del norte, y entrará en la fortaleza, y hará en ellos a su árbitro, A su arbitrio. y predominará. Bueno, aquí ya vemos que entonces un rey de Egipto, del sur, ahora viene a vengar la matanza de su hermana Berenice. Este rey es Seleuco II, o más bien es Ptolomeo III. Vino en venganza contra el hijo de Seleuco, que entonces heredó el reino, reinaba con su mamá la Odisea, y este Seleuco II ahora es combatido por el rey de Egipto, que viene en venganza de su hermana Berenice. Es lo que dice: un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte. ¿Y qué pasará? Y entrará en la fortaleza. A la fortaleza. Y hará en ellos a su arbitrio y predominará. ¿Y qué dice el verso 8? Y aun a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Este es un versículo importante, porque el rey de Egipto, cuando fue a Siria a combatir a Seleuco, pudo conquistar todo el reino de Seleuco. Pero resultó que después en su reino, en Egipto, se levantó una sedición y él tuvo que volver rápidamente, porque le estaban, como decimos los dominicanos, le estaban serruchando el palo. Estaban por destronarlo. Y regresó. Pero entonces cuando él retornó, lo que hizo fue que se llevó muchísimas riquezas, todas las riquezas que él pudo de Egipto, pero entre ellos se llevó muchísimas estatuas y dioses que estaban en el reino de Seleuco en Siria. Esos dioses ya anteriormente, en una batalla anterior, habían sido robados de Egipto y habían sido llevados al rey del norte. Pero él los conquistó y se los llevó, y se llevó otros más, y puso mucho empeño en esos dioses. Todo eso ya era parte de la cultura egipcia de la idolatría. Y como detrás de la ambición de poder de estos reyes están los dioses, están los ídolos. Egipto se considera como la cuna de la idolatría y del ateísmo. Cuando se habla del ateísmo, estamos hablando de un ateísmo que es más bien una idolatría. El ateísmo que hoy se conoce entre el rey... una llamada, sí, todavía está en línea. Sí, pero lo llamamos ahorita porque estamos en el aire, ¿verdad? Ok, vamos a decirle: hermano, estamos grabando, le llamamos en un momento. Muy bien.
Ya. La idolatría de Egipto, ¿con quién inicia? ¿Desde cuándo remontamos la idolatría de Egipto? Recuérdate del faraón, cuando el pueblo de Israel le dijeron, no, ¿y cómo yo voy a dejar ir libre al pueblo? ¿Y quién es Dios? Para que yo oiga su voz. Pero esa idolatría es un tipo de ateísmo. La idolatría es una forma de ateísmo. Pues estamos viendo que la idolatría es ateísmo, porque realmente ¿cuántos dioses había en Egipto? ¿Quién sabe? Había dioses hasta mosca, todos, las ranas eran dioses. Pero eso es una forma de resistencia hacia Dios. Es muy importante. Y este verso, cuando habla de todos los ídolos que se llevó este monarca hacia Egipto, está determinando la característica básica del rey del sur. ¿Qué determina el rey del sur? Hasta ahora es territorio, pero después va más allá de territorio. Como lo que es el rey del norte, que hasta ahora es territorio, lo que tiene que ver con Seleucia, con lo que tiene que ver con Siria, son los territorios del rey de los seleucos, del rey del norte, los antíocos, van variando sus nombres. Estos territorios después cambian y no depende ya de los territorios, sino de las características de sus ambiciones religiosas y sus ambiciones geopolíticas. Hay una ansia de poder, de dominio completo, de dominio universal. Por eso a través de toda la Biblia te va a traer hasta el tiempo del fin, presentándote dos reyes en conflicto, que son el rey del norte y el rey del sur, pero ya esos poderes, Egipto y Siria, eso quedó en la historia hace mucho tiempo, ahí ya no hay dominio. Sin embargo, siguen habiendo potencias que están luchando por la hegemonía, la geopolítica. ¿Y qué representa el rey del norte y qué representa el rey del sur? El rey del norte representa la parte creyente del mundo y el rey del sur representa a la parte idolátrica o atea del mundo. Te adelanto que en el presente hay poderes en luchas. Por ejemplo, el rey del norte viene representando a la OTAN y toda esa facción europea y Norteamérica, que son cristianos. El cristianismo filosófico, entiéndase que no es el cristianismo práctico de la vida de entrega, nada de eso. Es la doctrina cristiana. Hay diversas doctrinas cristianas, social cristianismo y otras tantas. Son conceptos filosóficos del cristianismo que detrás de todo ello está el catolicismo. El catolicismo en cierta forma es a quien representa al rey del norte desde que entró Roma en el escenario, que vamos a llegar ahí, no hemos llegado porque todavía estamos entre la lucha del rey de Egipto y el rey del norte. Estamos hablando de Siria, de Egipto para allá, rey del sur, pero después ese panorama cambia y quien pasa a ser el rey del norte es Roma. Okay. Más concretamente, cuando Roma se hace cristiana, con Constantino. Ya desde antes, obviamente, y desde antes de Cristo, cuando surge Roma y penetran a las tierras de Egipto para ser protectores, ser el protectorado de los príncipes de Egipto, que ya estaban perdiendo fuerza ante el rey del norte, y surge Roma. Roma entra en protección porque ya se va haciendo potencia. Roma surge de la nada. Surge incluso de un territorio donde creció como nación que no estaba dentro del mapa mundial, por decirlo de alguna manera. Cuando llega al escenario Roma, en que están el rey del norte y el rey del sur, y llega con tanto poder y se imponen, todo el mundo queda anonadado. Entonces Roma pasa a ser la fuerza principal, protegiendo a Egipto. Esos versos los vamos a ver más adelante cuando se da eso. Entonces Roma pasa a ser
el rey del norte. Y ya el territorio no es lo que determina quién es rey del norte, sino las corrientes ideológicas, teológicas, filosóficas y esas cosas que están envueltas en quién tiene el control o el dominio del mundo. Wow, ¿sí? Profundo. Eso va cambiando a través de los siglos. Más adelante nos vamos a encontrar que el rey del norte viene a ser Francia. ¿Sí? Sobre todo ya para, bueno, o más bien el rey del sur. Ya en lo que tiene que ver con el ateísmo de Francia, ¿verdad? Porque Francia fue el protectorado del cristianismo y del papado por siglos. La Biblia lo presenta por 1260 años, por 1290 años. Francia pasó a ser, después de Clodoveo, el protectorado del papado. El cuerno pequeño, del que habla Daniel, tuvo una protección y con el apoyo de Francia, fundado por Clodoveo, el fundador de la dinastía merovingia de Francia, como protectorado del papado, quitó el continuo y puso la abominación desoladora. El garante político de que el ejercicio religioso del papado, que quitó el continuo, es decir, descontinuó el ministerio de Cristo en el santuario, el protectorado por siglos, por 1290 años, fue Francia. Y el rey del norte entonces pasa a ser Roma, y la misma Roma cristiana, y ya sabemos que el cristianismo de Roma y de los papas no es tanto, aunque está envuelto en mucha devoción y misa, es más un ejercicio de poder político. Y el papado mantuvo el control político del mundo durante muchos años. La Biblia le asigna 1260 años de hegemonía política y 1290 años, ¿verdad?, de hegemonía religiosa, en la cual el continuo es quitado, que es el ministerio de intercesión de Cristo, es quitado para poner un hombre en su lugar. El Papa, al presentarse como vicario de Cristo, como el intercesor, el que tú puedes ir y perdonar los pecados, te venden indulgencia, todo eso, se presenta como el sumo sacerdote del santuario, que la Biblia dice que echó el santuario por tierra. Todo ese ejercicio religioso y de perdón de pecado y de indulgencia y de manejar la Biblia, autorizarla o no, prohibirla o no, todo eso es un ejercicio de intercesión que, en vez de acercar a los creyentes a Cristo, lo distancia, lo aísla del santuario celestial, y todo eso se le llama quitar el continuo. En esa parte me va a gustar que entremos en desglose, pero ya cuando estemos, será en una segunda parte del programa. Sí. Que entremos en la parte ya final. Pero ya para llevarlo, aunque sea hasta el verso 14, y ver por ahí cuando entra Roma en el escenario, yo creo que debemos continuar. ¿Y por qué versículo íbamos? Vamos a entrar al 9. El verso 9. Así entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra. Sí, porque como te decía, tú sabes que vino a vengar a la Odisea, el rey del sur, y ya tú sabes, sometió a Seleuco y conquistó, después tuvo que volver, después vino otra revancha. Es cosa de levantarse uno contra el otro y el otro contra el uno. Y así entonces el verso 9 dice: entrará en el reino el rey del sur y volverá a su tierra por la sedición que se estaba dando allá. Okay. Mas los hijos de aquel se airarán. Y aquí ahora los hijos del rey del norte, de Seleuco II, se levantan para hacer guerra otra vez contra el rey de Egipto. Mas los hijos de aquel se airarán y reunirán multitud de grandes ejércitos, y vendrá apresuradamente e inundará y pasará adelante, luego volverá y llevará la guerra hasta la fortaleza. Ya por aquí estamos en los tiempos de Ptolomeo, pero de Ptolomeo IV, ¿verdad? Porque eso es cosa de años y de siglos, esas batallas, esas confrontaciones. Por lo cual, dice el verso 11, se enfurecerá el rey del sur y saldrá y peleará contra el rey del norte. Entrar en detalle de cada una de esas batallas, esas confrontaciones, cómo se dieron, toda la actividad política que hubo ahí, eso es algo ya que hay que estudiarlo en la historia.
Estos capítulos resumen siglos de historia, estos pocos versículos bíblicos. Y te van en una secuencia literal de personaje a personaje. Por eso decíamos que el capítulo 11 o 10, 11 y 12 son una narración, una secuencia literal, no simbólica. Aunque ya cuando entra en la fase del tiempo del fin, que es una fase en la que el libro de Daniel comienza a entenderse, ya esa fase propiamente para los que vivimos en esa etapa, ya esos eventos finales se nos desglosan en símbolos. Ok. Pero eso tendríamos que verlo ya en su momento. Es decir, los momentos ya cuando la narración entra en el tiempo del fin, que ya los que van a entender la profecía tendrán que entenderla, entonces ahí vuelve y toma un lenguaje figurado para que solamente los entendidos entiendan. Las fases históricas la puede entender todo el mundo. La fase viva de la profecía solamente la entienden los entendidos y por eso se da en símbolos. Eso pasa con estos versos en la etapa final, después sobre todo del verso 40. Interesantísimo. Pero vamos aquí porque versículo el 11. El 11. Lea, por favor. Por lo cual se enfurecerá el rey del sur, y saldrá y peleará contra el rey del norte, y pondrá en campaña multitud grande, y toda aquella multitud será entregada en su mano. Esas son las confrontaciones entre Antíoco III el Grande y Ptolomeo IV. Solamente lo menciono para no entrar en detalle. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará muchos millares, mas no prevalecerá. Fíjate que este rey, después que se trajeron dioses desde el norte hasta el sur, en sí era un hombre disoluto, pesado para la actividad. En realidad participó en esa guerra por necesidad, pero le gustaba más la disipación, la idolatría, el ensalzamiento propio, buscaba la honra personal. Y resultó ser que cuando pasó por Israel, hizo idolatría allí en el templo, quiso profanar y luchó contra el pueblo de Dios. De hecho, mató muchos israelitas, mató en ese tiempo. Aquí cuando dice, estamos aquí, peleará contra el rey del norte y pondrá campaña en el verso 12, ¿verdad? 12. Y al llevarse él la multitud, se elevará su corazón y derribará a muchos. Se está refiriendo a esas matanzas que hizo en el pueblo de Israel. Dice que, sin embargo, no prevalecerá. Y el rey del norte volverá a poner en campaña una multitud mayor que la primera, y al cabo de algunos años, estamos hablando de los años, durante algunos 13 años llevó esta campaña, dice que vendrá apresuradamente con gran ejército y con muchas riquezas. El verso 14 nos está llevando a Roma. Recuerda que ya para esos tiempos el rey de Egipto había muerto y dejó en el reino a su sucesor, pero era un niño de 5 años. Él entregó la protección de ese niño a Roma, que ya estaba en el escenario. Pero los reyes del norte quisieron aprovechar que era un niño que estaba reinando para entonces destruir, penetrar, apropiarse de todos los territorios del rey del sur. ¿No? Pero como estaba bajo la protección de Roma, aunque hubieron varias batallas, hubo victorias de una parte y de otra, pero Roma terminó aplastando al rey del norte y protegiendo al rey del sur. Okay. Roma fue la protección del rey del sur de Egipto, entonces, cuando entró en el escenario con tanto poder. De ahí en adelante, Roma pasa a ser el rey del norte. De hecho, aquí en el verso 14
yo creo que este verso 14 nos va a merecer una pausa para después hacer una segunda parte. Pues está bien, Sí. claro que sí. En aquellos tiempos, dice, se levantarán muchos contra el rey del sur, que era un niño, ¿verdad? Y hombres turbulentos de tu pueblo, ¿cómo se llaman? De tu pueblo, Se levantarán para cumplir la visión, pero ellos. pero ellos caerán. Aquí la opinión está dividida. Cuando habla de ellos, puede ser Roma, que caerá al final, o será el rey del norte, que quiere destruir. Caerán. Ahí se divide la opinión, pero esos hombres turbulentos de tu pueblo, del pueblo de Daniel, son los que la profecía señalaba que se iban a levantar para perseguir al pueblo de Dios. Los que históricamente iban a ser los perseguidores del pueblo de Dios. El cuerno pequeño que se levantaba para combatir el santuario, para quitar el continuo. Y aquí se anuncia ya el surgimiento de Roma en la historia, que se le domina por este nombre, ¿cómo es? Hombres turbulentos de tu pueblo se levantarán para cumplir la visión, pero ellos caerán. Llegando a este escenario, ahora las luchas geopolíticas toman un giro y ya vemos cómo Roma comienza a comportarse. Más adelante te va a explicar cómo destruyeron al príncipe del pacto, que es Jesucristo, y todo eso. Y te va hablando de una sucesión de reyes en Roma y las luchas entre ellos y cómo van cambiando las panorámicas políticas en el mismo imperio romano. Ok, pero vamos a dejarlo hasta ahí. Vamos a dejarlo hasta ahí Para... y después vamos a avanzar porque nos hemos tomado un buen tiempo, ¿verdad? Bueno, no, nunca está de más, pero sí para dejarle a los hermanos el gustico ahí, Sí. por querer saber cómo termina pues toda este trama, que el Señor ha permitido que sea revelada para que nosotros pues sepamos en qué momento de la historia nos encontramos. Esperamos que haya sido de edificación para todos y que estén pendientes de otra oportunidad, ojalá sea pronto, Claro que sí. en la que agotemos otra parte, por lo menos una parte nos permita agotar el resto, que quizás no, pero que podamos avanzar. Es importante que le dediquemos tiempo al estudio de estos temas, un poquito de dedicación a la historia y de comprensión y de memorización, para que podamos defender con propiedad la profecía. Los entendidos entenderán. Entender. Así que si hay que entender, hagamos un esfuerzo por entender, sobre todo el pueblo de Dios que va a jugar un papel determinante, protagónico en los eventos finales. Sí, hermano Abraham, si no se puede en 2, la haríamos en 3. Muy bien. Pero en el nombre de Jesús la haremos. Pues, ¿qué decirle? Pudiéramos decirle gracias, pero no lo haremos porque entonces se dice por ahí que las gracias se dan al final. Y usted va a volver, está comprometido a volver a hacer la segunda o la tercera parte. Así que el Señor siga bendiciéndole. Amén. Que Dios siga prosperándole en conocimiento y en todo lo que a Él le aplazca. Así sea. Muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias por quedarse hasta el final. Deseando que, como dijo el hermano Abraham, este estudio haya sido de bendición para usted y saber que el centro, el principal protagonista de las profecías es Cristo Jesús, el mismo que murió por ti, resucitó y pronto viene a buscarte. Si te ha gustado este contenido, compártelo. Suscríbete si no lo has hecho, dale me gusta y déjanos tu comentario, qué te ha parecido, qué no sabías, qué te gustaría aprender. Así que hasta la próxima.